Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es sobre este mito del dólar invencible. Es un artículo de Michael Every de el Shift Gold y obviamente, ¿aquí qué va a pasar? Porque el tema de la deuda estadounidense ya lo hemos estado viendo, cómo es que en muy poco tiempo ha estado creciendo de manera tan exponencial que nunca en la vida. Cuando veíamos, por ejemplo, 2007, que la deuda era cercana a 8 billones de dólares. Bueno, ahora en un par de meses ya se han escrito la mitad de $1 billón. Es una cuestión terrible para Estados Unidos, para el mundo. La exportación que va a dar de la inflación es una situación muy fuerte. Y donde de cierta manera aquí lo que comentan es que a la mayoría de la gente no le importa el tema de la deuda nacional de Estados Unidos. Nada más chequen esto, el tema de que cómo es que ya están debiendo prácticamente $1 billón anuales solo por pagar sus intereses. Hay naciones que ni siquiera generan $1 billón, que es la gran mayoría del planeta. Mira, esto no se debe a que existe una creencia generalizada de que el dólar es invencible, pues no lo es, ¿no? Veían incluso como Joe Biden hace rato decía que es que somos Estados Unidos, el país más poderoso, y que vamos a poder apoyar a estos dos frentes que tenemos con Ucrania y con Israel y demás. Y dices, oye, ¿y el dinero? ¿Por qué dices que no hay dinero para la gente que está en las calles? ¿Por qué dices que no hay para esto, para el otro? Pero ¿y en esto sí? Piénsenlo. Mira, la actitud predominante es que el gobierno estadounidense puede endeudarse y gastar indefinidamente, ¿no? Puede, miren, imprimir la maquinita, agarrar, prenderla e imprimir todo lo que quiera. Pero después de todo, hasta que no se ha causado ningún problema. Pero así, una mecha larga ya puede arder durante mucho tiempo antes de llegar finalmente al polvorín. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que vaya a explotar la bomba de la deuda, pero sí que cada día estamos más cerca. Y lamentablemente hay muy pocas personas que se están preocupando lo suficiente como para poder abordar este problema. Hay mucha gente que no le importa esto, porque así como Biden dices, pues somos Estados Unidos y vamos a poder seguir, pero nada más para las cosas, ¿no? En ese complejo industrial de instrumentos democráticos. Recientemente, el drama del cierre del gobierno, es un ejemplo de esto. En un acuerdo de gasto provisional se había sacado de los titulares esta amenaza del cierre, pero todavía sigue acechando en las sombras de los pasillos del Congreso. Si los legisladores no resuelven algo antes del 17 de noviembre, el gobierno se va a ver obligado a cerrar. No se habla mucho de este cierre en este momento, pero cuando la gente habla de la posibilidad, casi siempre se centran en la crisis mítica que puede causar este cierre de gobierno federal. Esto va a evitar el verdadero problema, el gasto público federal fuera de control. La opinión generalizada es que el Congreso tiene que hacer lo que sea necesario para que no se cierre el gobierno. Si esto significa mantener el gasto en los niveles actuales o incluso aumentarlo, pues que así sea. Pero este puñado de estos miembros intransigentes del Congreso que quieren resistirse a estos recortes de gastos, siempre son presentados como los malos en este teatro de kabuki. Y como lo expresaba también el economista Daniel Lacalle, en el artículo reciente publicado por Mrs. Wire, decía: la narrativa parece ser que los gobiernos y el sector público nunca deberían de tener que implementar discusiones presupuestarias responsables. El gasto debe de continuar indefinidamente. El dinero es deuda, amigos. Entonces, toda la farsa del cierre del gobierno es simplemente el síntoma de un problema mucho más profundo. El gobierno estadounidense tiene una deuda de más de $33 billones. Y de hecho, la administración Biden logró también añadir $500 million a la deuda en solamente 20 días. Vean eso. Yo les dije, en más tiempo, no, 20 días, ya $500 million de deuda. ¿Cómo le van a hacer? Es difícil exagerar cuán mal se ha vuelto la situación fiscal del gobierno estadounidense. Tenemos una trifecta de deuda creciente, déficits masivos, ingresos federales decrecientes y también
La adición del gasto del gobierno, que es la federal, que es la raíz de este problema. Así se resume según Lacalle. El problema en Estados Unidos no es el cierre del gobierno, sino el gasto deficitario, irresponsable e imprudente que la administración sigue imponiendo independientemente de las condiciones económicas. Y es que, amigos, solamente en el mes de agosto, la administración de Joe Biden había gastado más de 527 mil millones de dólares, y de hecho el gobierno federal ha estado gastando una media de medio billón de dólares cada mes. Y no hay final a la vista. No hay voluntad política para recortar sustancialmente este gasto, y así el gobierno federal siempre va a estar buscando buenas razones para gastar aún más dinero. Y así, con una guerra en pleno en Medio Oriente, ya existe la propuesta para poder enviar ayuda a Israel y posiblemente añadir más ayuda para Ucrania en ese acuerdo. ¿Se acuerdan que decían vamos a estar buscando uno de 100 mil millones de dólares para Ucrania, ¿no? Dice, pero ¿dónde se va a salir ese dinero? ¿Quién lo va a firmar? ¿Cómo? Bueno, vean lo que se está presentando, ¿no? Así que, como lo decía Peter Schiff en el podcast más reciente que tenía, Estados Unidos no puede permitirse la paz y mucho menos la guerra. Lacalle resumió la situación fiscal actual del gobierno de Estados Unidos de no es una muy buena imagen. Mira, según las propias proyecciones de la administración Biden, este déficit acumulado entre el 2023 y el 2032 va a superar 14 billones de dólares. Y suponiendo que no hubiera ninguna recesión ni caída en el empleo, la deuda pública ya superó 33 billones de dólares. El déficit presupuestario en el periodo creciente y la fuerte creación de empleo supera 1.7 billones de dólares. Para agosto de este 2023, mantener esta deuda costaba ya 808 mil millones de dólares, y eso supone 15% del gasto federal total. Según el Tesoro estadounidense, las tasas de interés están aumentando al mismo tiempo que el gobierno está rechazando todo tipo de restricción presupuestaria, y eso solamente es una bomba de tiempo monetaria. Porque, amigos, si sube la tasa de interés, imagínense si ahorita es el 15% del gasto federal total. Si suben las tasas, esto va a elevarse 17, 19, 20, vaya. Así como lo señalaba Lacalle, el gobierno sigue gastando sin importar lo que está sucediendo en su economía. Según los funcionarios del gobierno y su personal de apoyo académico, nunca es un buen momento para recortar los gastos. Porque cuando la economía crece y hay casi pleno empleo, los gobiernos anuncian más gasto, porque será el momento de pedir prestado. Y así lo escribía Krugman. Cuando la economía está en recesión, los gobiernos dicen que van a necesitar gastar aún más para salvar a la economía. Y en ese proceso el tamaño del gobierno en la economía seguirá aumentando. Los ingresos tributarios récord se consumirán por completo en poco tiempo, porque el gasto siempre superará a los ingresos. O sea, va a empezar un tema en donde dices, sí, pero lo que la gente está, los contribuyentes, lo que estás pagando de IVA, lo que estás pagando de estos impuestos, al final pues no van a lograr pagar, no se le va a bajar absolutamente nada, y van a seguir aumentando más gobierno, como en este caso a estas personas del IRS que están contrate y contrate. ¿Para qué creen? Pero miren, el endeudamiento y el gasto constante se están alimentando esto simplemente por el mito de que pedir prestado realmente no importa, que el aumento de la popularidad de la teoría monetaria moderna puso ese mito en esteroides. Y es que esta teoría monetaria moderna afirma que el gasto no importa. Como señalaba Lacalle, llegan incluso a afirmar que el mundo puede quedarse sin dólares si el gobierno federal toma medidas significativas en la cuestión de frenar el gasto deficitario, y de esta manera que provocaría la crisis monetaria. Es tan ridículo que ni siquiera debería de ser discutido, dice Lacalle. El mundo no se va a quedar sin dólares si el gobierno de Estados Unidos reduce sus desequilibrios. La liquidez mundial en dólares es el resultado de los intercambios de los bancos centrales entre las instituciones monetarias. No existe nada parecido a una crisis global de liquidez en dólares debido al superávit de Estados Unidos, y como lo vimos cuando ocurrió en 2001, y además la idea de que la oferta de dólares se crea solo mediante el gasto deficitario del gobierno es una locura. Esa visión distorsionada de la economía situada
en la deuda pública en el centro del crecimiento en lugar de la inversión privada. Intenta convencerlos de que un déficit siempre es positivo y que la única creación de moneda debe de provenir del gasto improductivo, no de crecimiento de crédito o de inversión productiva. Y obviamente están mal, ¿no? Porque dicen, es que el gobierno tiene que invertir para que el efecto multiplicador y que no importa que gastemos porque esto a su vez va a beneficiar. Sí, pero ¿y qué tal si estás tirando el dinero, por ejemplo, en instrumentos por la democracia, ¿no? Y que son inversiones que se oye, esto que fue allá y que de repente voló por los cielos, ¿no? Ya se fueron ahí porque ahí había varios de estos que costaban cada uno varios millones de dólares. Y eso, oye, ya se fueron 200 millones de dólares a la basura. ¿Y eso qué pudo haber representado, verdad? En beneficio a la sociedad. Es que este es parte de... Mira, no importa cuán fuerte hagan la advertencia estos contrarios. La gente en la corriente principal va a continuar encogiéndose de hombros ante la creciente deuda, los déficits cada vez mayores, y parecen creer que como todavía no ha importado, nunca lo hará. El estatus del dólar como moneda de reserva mundial le permite al gobierno de Estados Unidos salirse con la suya en muchas cosas, y como lo explicaba Lacalle, la demanda mundial del dólar sigue siendo alta. El índice del dólar está aumentando porque los desequilibrios monetarios en otras naciones son mayores que los desafíos de Estados Unidos. Y esto ha adormecido a los estadounidenses con una falsa sensación de seguridad. Muchos de ellos, incluidos la mayoría en posiciones de poder, parecen pensar que Estados Unidos puede hacer lo que quiera en materia de endeudamiento y de gasto. ¿Se acuerdan cómo decía Putin también? Creo que fue el fin de semana, donde decían, mira, que se va a imprimir más dinero para esta guerra, ¿no? O sea, se lo va a sacar de la manga. Lacalle hace un comentario también en donde todos los imperios creen que su moneda será demandada eternamente hasta que cesa. Cuando la confianza de la moneda colapsa, el impacto es repentino e insuperable. Los ciudadanos del mundo pueden empezar a aceptar otras monedas independientes o valores respaldados en oro. El mito de la eterna demanda de deuda estadounidense se desvanece. Desafortunadamente, los gobiernos siempre estarán dispuestos a traspasar los límites de responsabilidad fiscal porque otra administración entrará y enfrentará este problema. La creciente deuda y la responsabilidad deficitaria de Estados Unidos significa más impuestos, menos crecimiento, más inflación en el futuro. Esta deuda pública no es un regalo de reservas para el sector privado, es una carga de problemas económicos para las generaciones futuras. El dinero sano solamente puede surgir de la responsabilidad fiscal. Actualmente no tenemos ninguna. La conclusión es que el dólar no es invencible. La mecha se sigue quemando. Y amigos, ¿se acuerdan? Incluso es donde te preguntas, a ver, si Anthony Blinken ya le había dicho en este caso a Zelensky, estamos llegando, estamos al final de la cuerda, la ayuda no va a ser eterna, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando todo mundo diga, oye, ¿y hasta dónde se va a seguir endeudando? O sea, que ya no quiero estos bonos. Cuando los conflictos contra el sur global siguen aumentando, todos estos, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? Ya no digamos lo que pasa en el caso de Rusia, ¿verdad? Sino lo nuevo que se está gestando. Porque se van a venir nuevas sanciones. Vean qué va a pasar si el estrecho de Hormuz se cierra. ¿Qué va a pasar si Qatar dice en verdad, sabes qué? No va a haber más petróleo de momento. Si el mundo árabe se suma a esto y se cierra la energía mundial, ¿qué va a ocurrir? Y cuando empiecen a querer sancionar o utilizar este poder financiero para presionarlos, para que haya energía, ¿qué va a pasar? La gente ya no va, en estos países ya no van a querer usar dólares. Y es cuando en verdad va a comenzar mayormente la caída. Eso que dijo Biden de que somos Estados Unidos, el más poderoso, podemos financiar todo esto. Pero es una cuestión, ustedes lo han escuchado, ¿no? Douglas MacGregor decía, esta gente en Washington cree que todavía somos aquel Estados Unidos de los 90, en donde eran todopoderosos, donde, vaya, el ejército, el gasto era enorme, pero
era lo más fuerte, ya no es esa posición. Entonces, ¿qué va a pasar? Amigos, para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Si pueden apoyar este canal, pueden hacerlo a través de mi Patreon. Aquí está, amigos, la dirección para que pueda continuar trayéndoles esta clase de videoprogramas. Gracias a todos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.